Dios le bendiga a todos mis hermanos. Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos nuevamente, alabando y glorificando tu santo nombre. Padre, recibe esta adoración, que la presentamos para ti humildemente, Padre, porque sabemos que a ti te agrada. Padre, bendícenos, necesitamos tu bendición. Padre, edifícanos, que sea tú que hables a nuestros corazones. Pongo mis labios, mis mentes a tu disposición para que tú lo uses conforme a tu santa voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Pedro, y vamos a ver el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver los versículos del 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En esta noche vamos a ver una serie de exhortaciones que el apóstol Pedro le hace a los creyentes, que le hace a aquellos que somos del pueblo de Dios. El apóstol Pablo empieza exhortando por una razón muy válida. Él empieza diciendo: el fin de las cosas se acerca. Y con esta realidad los creyentes debemos de gobernar nuestras vidas. Nosotros debemos saber que el fin del mundo está cerca y que el juicio de nuestro Dios está próximo, está a la puerta. Nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, nosotros tenemos que vivir con integridad, tenemos que vivir con santidad y tenemos que vivir en amor mientras aguardamos la venida de nuestro Señor. Nosotros no podemos vivir a la ligera. Nosotros debemos vivir dominando, teniendo siempre presente dos razones fundamentales. Primeramente, que vivimos con la esperanza de que un día vamos a estar en su santa morada y de que un día el Señor va a juzgar al mundo y tenemos que vivir también nosotros con ese temor. Y para ello el primer consejo que el apóstol Pedro en esta porción del pasaje que le dice a los cristianos es que se mantengan mental y espiritualmente atentos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Cada vez que nosotros, por cualquier circunstancia, tenemos que hablar acerca del fin del mundo, por lo regular encontramos personas que muchas veces, con un tono burlesco, con algún tono despectivo, aparecen diciendo: bueno, eso yo lo vengo escuchando desde que yo estaba chiquito. Y con un arrogante tono despectivo y con un tono de incredulidad, quieren hacernos parecer como que estamos mal de la cabeza. Pero si lo analizamos detenidamente, nosotros podemos entender que esa gente pudieran tener algo de razón. Ellos pudieran tener algunos argumentos para pensar de esa manera. No podemos negar que dentro del pueblo de Dios, aparte de aquellos que son engañadores, dentro del pueblo de Dios podemos encontrar personas que tienen una incorrecta interpretación de las palabras de las Escrituras y de la palabra de Dios. Quizás son personas que no tienen malas intenciones,
Tal vez son personas que con un deseo inmenso de llamar la atención sobre el mensaje de salvación, o personas que se creen más sabias, o personas que se creen más predestinadas que todos los demás, o tal vez para lograr de alguna forma el convencimiento de las demás personas fuera de las enseñanzas bíblicas, se atreven, tienen la osadía de predecir la fecha exacta en que nuestro Señor ha de venir. Lamentablemente esas personas están haciéndole un triste servicio. Están haciendo un grave mal, un terrible mal. Están desacreditando la palabra de Dios, están desacreditando las profecías de las Escrituras. La palabra de Dios conoce perfectamente cuál es el origen y el destino del hombre. Conoce perfectamente cuál es el origen y el destino de la historia y sabe perfectamente las Escrituras que este tipo de cosas iban a pasar, y por eso el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Por tanto, no nos extrañemos si en nuestras exhortaciones acerca de la venida del Señor nos encontramos con esas personas que andando en sus propia concupiscencia hacen todo lo posible por desacreditar el mensaje de la palabra de Dios. Solo Dios sabe su tiempo. Solo Dios sabe por qué está retrasando su promesa. Solo Dios sabe cuándo Él va a completar el número de los elegidos. Por tanto, no podemos pensar que nosotros podríamos saber, que el hombre podría saber cuándo va a ser la venida de nuestro Señor. Y aunque nosotros hemos visto claramente día tras día las señales del fin, cómo se cumplen, pero el día y la hora no lo sabemos con certeza. Y lo que sí sabemos es que ya se han cumplido centenares de profecías escritas en la Biblia y que por lo tanto esa profecía también un día se ha de cumplir. Que no nos quepa la menor duda. Por eso nosotros debemos estar vigilantes, debemos estar atentos cuando Él venga a levantar su reino. Debemos estar alerta cumpliendo con nuestros deberes, alerta predicando, alerta sirviendo. No podemos ser como esos muchachos malcriados, que cuando el padre no está en la casa, ellos hacen cualquier tipo de travesura. Y cuando el padre va a llegar, entonces inmediatamente se portan como buenos muchachos. Nosotros como cristianos tenemos que tener una conducta diáfana, nosotros tenemos que tener un comportamiento ejemplar, nosotros debemos perseverar, debemos dar muestra de una vida verdaderamente transformada, de una vida verdaderamente obediente. No importa si nuestro Señor Jesucristo viene esta misma noche o viene dentro de 50 años. El apóstol Pablo nos hace una serie de exhortaciones para que nosotros permanezcamos, para que nosotros perseveremos en la doctrina enseñada. Y esto debemos hacerlo a pesar de todos los obstáculos que nosotros encontramos en este mundo corrompido y que está dominado por el pecado. Sed pues sobrio y velad en oración. Ser sobrio significa ser una persona que tiene pleno dominio de sus capacidades mentales. Ser sobrio es una persona que tiene control absoluto de sí mismo, tiene control de sus emociones, control de su voluntad. Su mente está completamente lúcida. Ser sobrio es ser templado. El antónimo de sobrio es estar ebrio. Y sabemos que una persona que está ebria es una persona que está intoxicada. Su mente no funciona adecuadamente. Una persona intoxicada no piensa, no razona, está a merced de sus caprichos, está a merced de su carne, está a merced de sus impulsos. Por tanto, yo estoy seguro que a ninguno de nosotros querríamos estar en esas condiciones. Y cuando hablamos de sobrio, no estamos hablando de la ausencia del alcohol, no estamos hablando de la ausencia de algunas sustancias alucinógenas, sino
en este contexto en el cual nos está hablando el apóstol Pedro, nos está diciendo que nosotros los creyentes debemos ser moderados, debemos ser cautelosos en nuestra forma de vivir. Está llamando al creyente a ser íntegro en todo lo que hace, ser íntegro en las actividades que participamos. Cuando vamos al teatro, cuando vamos a ver un concierto, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a ver un espectáculo, donde quiera que estemos, nosotros debemos reflejar a Cristo. Debemos reflejar el comportamiento que a Él, a nuestro Padre, le agrada. Si hay algo que nos sorprende, es la velocidad con que avanza la tecnología. Dicen que un equipo que tiene más de un año de haber salido al mercado ya es un equipo obsoleto, porque ya inmediatamente ha salido otro equipo mucho más moderno. Déjenme decirle que si esos equipos existen, es porque Dios lo ha permitido. No podemos negar que esos equipos nos facilitan la vida, nos agilizan, nos hacen que nuestras actividades sean más cómodas. Forman parte de nuestro diario vivir. Pero en el uso de esas cosas nosotros debemos ser sobrios y debemos ser cautelosos. Debemos ser sobrios, cautelosos e íntegros, usando aquellas cosas que Dios permite que la usemos, pero que son cosas intrascendentes, cosas temporales y que de ninguna manera pueden afectar nuestra relación con Dios. Debemos usar esa cosa con sobriedad. ¿Cuáles son los canales que nosotros vemos cuando encendemos la televisión? ¿Cuáles son las páginas que nosotros visitamos cuando entramos a las computadoras? Nuestro celular, ¿de qué está lleno? ¿Cuáles son los mensajes que nosotros enviamos? ¿Cuáles son los mensajes que nosotros recibimos? ¿Qué es las cosas que nosotros vemos en estos equipos? En cualquier cosa que nosotros hagamos, en todo momento tenemos que demostrar lo que verdaderamente somos, un creyente, un verdadero hijo de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que en todo lo que hagamos, lo más importante es las cosas verdaderamente importantes y las cosas que son eternas. No es casual que Pedro empieza estas exhortaciones hablando acerca de los tiempos del fin, porque en esos tiempos el pecado se iba a acrecentar. Satanás, en su desesperación, él iba a arreciar sus provocaciones, especialmente en la vida de los creyentes. Por tanto, hoy más que nunca nosotros debemos estar sumamente atentos a nuestra forma de vivir. Nuestro Señor Jesucristo ya había hecho la advertencia en Mateo 26:41 cuando dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cristiano tiene que tener la mente clara. Tiene que tener la mente limpia. Tiene que tener la mente despejada de las influencias de este mundo. El cristiano tiene que estar alerta para no caer, para no dejarse absorber por las ideas erradas de este mundo. Por tanto, es necesario que nosotros permanezcamos estudiando la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos estemos exponiendo a la enseñanza. Debemos escuchar siempre a aquellos hermanos que están capacitados, aquellos hermanos que Dios lo ha dado suficiente conocimiento para aclararnos cualquier duda que nosotros podamos tener. Pero déjenme decirle algo, hermanos, el conocimiento no es suficiente. Nosotros tenemos que tener control. Nosotros debemos pensar y actuar acorde a ese conocimiento y debemos estar alerta para no dejarnos engañar por las cosas de este mundo. Sed pues sobrio y velad en oración. Las expresiones de este pasaje conlleva en sí misma un doble requerimiento. Nos dice que debemos estar mentalmente vigilantes. Y si estamos mentalmente vigilantes, entonces nosotros podemos tener una oración efectiva, una vida de oración
que puedes llegar al Padre. Por eso nos exhorta, además, a velar en oración. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos tener nuestros sentidos alerta. El apóstol Pedro, debemos tener nuestro sentido alerta. Tenemos que tener una mente lúcida. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de a quién nos estamos dirigiendo, en pleno conocimiento de nuestras acciones. Y luego entonces podemos acercarnos al trono de gracia para que nuestras oraciones sean escuchadas. Una persona puede estar simulando una oración, puede tener su rostro inclinado, sus ojos cerrados, inclusive puede estar de rodillas. Pero si esa persona está intoxicada por las cosas de este mundo, pensando en cualquier otra cosa que no sea hablando con su Dios, entonces esa oración no va a llegar al cielo. Esa oración no es más que una caricatura. Y velad en oración. Nuestra oración debe ser consistente. Nuestra oración debe ser permanente. Nosotros no solamente tenemos necesidades de un día, 2 días, 3 días. Nuestras necesidades son permanentes, por lo tanto nosotros tenemos razones permanentemente para estar en oración. Lamentablemente muchas personas quieren que se lo resuelvan todo. Personas que no se sienten con el deseo ni siquiera de mover un solo dedo. Personas que incluso creyentes que tienen dudas acerca de la oración. Bueno, si Dios de cualquier manera, Él va a cumplir su voluntad. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo ore o que yo deje de orar? Y pensar de esa manera tiene un gran componente de orgullo. Bueno, lo que pasa es que Dios sabe lo que yo necesito. Él sabe que yo soy un creyente. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces, si me lo va a dar, que me lo dé. Ciertamente, todo se mueve conforme a la voluntad de Dios. Dios es soberano. Pero también Él demanda que nosotros le adoremos. Él demanda que nosotros reconozcamos su poder. Demanda que nosotros vengamos humillados delante de Él, ante su santo trono, y que entonces les presentemos nuestras peticiones. La oración es el medio que Dios nos ha dado para nosotros poder acercarnos a Él. Es un medio por el cual Él atiende nuestras peticiones. Lo deja bien claro cuando dice: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. También dijo: todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibiréis. Pero nuestro Señor quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, directa con Él. Él quiere que reconozcamos nuestras impotencias, quiere que reconozcamos nuestra dependencia de Él, que reconozcamos que somos insuficientes sin Él. El apóstol Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, también dice: no tenéis lo que no queréis porque no pedís. ¿Cuáles son las motivaciones de mi oración? ¿Qué tan constante es mi vida de oración? Santiago también sigue diciendo: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Le pido a Dios riquezas materiales. Le pido a Dios cosas que son solamente para mi beneficio personal. O le pido a Dios aquella cosa que verdaderamente glorifican su nombre. En el pasaje de esta noche, Pedro está demandando a los creyentes, a los que son hijos de Dios: velad en oración. Velad en oración implica estar alerta para no ser sorprendido por el enemigo. Velad en oración significa luchar contra la negligencia, luchar contra la dejadez, para que nuestra oración alcance los oídos de nuestro Dios. Velad en oración implica que nosotros estamos pidiéndole a Él que nos proteja para que las tentaciones no nos alcancen. No nos alcance a nosotros, pero tampoco alcancen a nuestras familias. Velad en oración, porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor ha de venir. Y velad en oración también para que aquellas personas que amamos y que no conocen al Salvador puedan también venir a su pie.
Y cuando nosotros hacemos esto, estamos demostrando amor. Amor por nuestros familiares, amor por nuestros amigos, por nuestros prójimos. Y por eso es que la siguiente exhortación que Pedro nos hace en el versículo 8 tiene que ver con el amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro está reiterando aquí otra vez lo que ya él había dicho en los capítulos anteriores. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4, Pedro habla acerca del amor que debe predominar entre los creyentes, que debe predominar en el pueblo de Dios. Recordemos que en esta ocasión que Pedro escribe, la iglesia estaba amenazada por la persecución y era necesario darse consuelo entre sí. Había que soportar todo tipo de atropello, pero sabiendo que Dios un día va a juzgar justamente al final de los tiempos. Pero ahora es necesario que estos hermanos fortalecieran su fe. Y de esta manera, y una buena manera era relacionándose en amor los unos con los otros. Cuando las personas se ven amenazadas por la persecución, se ven amenazadas por una crisis o por una escasez, el instinto de conservación se prende. Las personas tienden a ser egoístas. Las personas tienden a autoprotegerse. Las personas piensan primero en sí mismas y luego en los demás. Por lo tanto, más que nunca era necesario que los creyentes se demostraran verdadero amor los unos con los otros. La exhortación de Pedro es que se amen los unos a los otros profundamente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente, le había dicho ya el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 22. Pero acerca del amor, no solamente Pedro está hablándole a los creyentes de la actitud que deben de tener. También en las Escrituras encontramos cantidad de enseñanzas y de instrucciones que nos hablan acerca del amor. En sus enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos a tener amor los unos a los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se améis los unos a los otros. Los dos más grandes mandamientos que Dios nos ha dado, dice Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y la de los profetas. Por tanto, el apóstol Pedro lo que está haciendo aquí es reiterándole una vez más la característica que debe predominar en todos los creyentes. Primero el amor a Dios y luego el amor entre los hermanos. Tal era la importancia del amor entre los creyentes que a partir de ahora el apóstol Pedro va a hacer una serie de exhortaciones que tienen que ver precisamente con el amor. Cuando hablamos del amor, encontramos una serie de definiciones. Muy probablemente la mayoría de las personas definirían el amor como un sentimiento de afecto, un sentimiento de atención que se tiene hacia una persona y a quien se le desea todo lo bueno. Pero la verdadera definición del amor nosotros debemos buscarla en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el amor es más que un sentimiento. El amor es una actitud decidida y consciente mediante el cual se procura de la manera más noble, de la manera más decidida el bien de otra persona, aún bajo el sacrificio de nosotros mismos si fuese necesario. Aún bajo el sacrificio de nosotros mismos si fuese necesario. Yo te amo, pero yo no puedo compartir todo contigo. Yo te amo, pero no me mienta, no me engañes, no me sea infiel. No estoy aquí hablando
del amor conyugal. Me refiero a esa relación que Pedro está hablando a los creyentes de ese entonces. Decimos que amamos a un hermano. Sí, yo lo amo. Pero hasta el día que él me ofenda. Lo amo hasta el día que él me maltrate. Lo amo hasta el día que él me ignore. Y es cierto. Los creyentes, los que hemos sido transformados, no nos gusta. Más no nos gusta, no. No le soportamos a nadie sus vejaciones. No le soportamos a nadie sus desconsideraciones. Es cierto, amar no es fácil. Nosotros podemos escuchar enseñanza, prédica, estudio bíblico, todo acerca del amor, pero cuando nosotros tenemos que sacrificarnos por lo demás, todas esas enseñanzas nosotros las dejamos a un lado. Y no estoy hablando del amor conyugal. El amor verdadero es algo serio. Es algo mucho más amplio de lo que nosotros diariamente practicamos. Solo nuestro Señor Jesucristo fue que ejerció y demostró lo que es el amor en el sentido puro de la palabra, en su sentido perfecto. Es muy bueno que nos hablen, que nos amen incondicionalmente. Pero ¿y nosotros? Amamos igual. Por eso nosotros debemos esforzarnos y una y otra vez y no descansar. Porque todavía nos queda ese remanente del viejo hombre, pero esa batalla nosotros tenemos que lucharla día a día, porque de eso se trata el verdadero amor. Pedro sabía que también pedirle amor a aquellos creyentes era mucho. Era mucho y por eso él una vez y otra vez también se lo reiteraba. Sin embargo, esa es la aspiración. Esa es la aspiración que nosotros debemos de tener. Esa es la meta donde nosotros debemos de llegar. Y por eso Pedro le insta a esforzarse. Le dice, y ante todo, versículo 8. Y ante todo quiere decir primero que nada. Por encima de toda la cosa, lo insta a amarse los unos a los otros. Era necesario amarse los unos a los otros. Especialmente cuando las cosas son difíciles. Especialmente cuando los problemas de la vida se hacen insoportables. Porque el amor cubre multitud de pecados. Es muy común encontrar personas que han oído hablar acerca de la Biblia. Saben que la Biblia es la palabra de Dios. Saben que la Biblia es un libro inerrante, que es un libro perfecto. Son personas que han oído acerca de algunos pasajes. Y hay algunas expresiones que la gente suele usar, pero desafortunadamente le da una interpretación incorrecta. Por ejemplo, Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Pero eso no significa en modo alguno que Dios no va a tomar en cuenta los pecados de una persona si esa persona no viene arrepentido y ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Otra expresión, todo obra para bien. Personas que creen que haga lo que haga, no importa, porque ellos creen que Dios está con ellos, porque todo obra para bien. Personas que no se toman ni siquiera la molestia de leer completamente el versículo cuando dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Pues resulta que con esta expresión, porque el amor cubre multitud de pecados, también sucede lo mismo. Es posible que nosotros hayamos escuchado en cualquier momento esta misma declaración para poder justificar cualquier tipo de conducta que de ninguna manera esas conductas pueden ser justificadas. Y para entender lo que Pedro nos quiere decir con estas palabras, permítame enfocarlo de la manera inversa. Permítame explicarlo indicando primeramente qué no significa esa expresión. Esa expresión no significa de ninguna manera que la forma como Dios le quita los pecados
a un hombre es amándolo intensamente. El hecho de que nosotros amemos entrañablemente a una persona no significa en modo alguno que Dios va a impartir el perdón de su pecado. Si una persona murió sin Cristo, ya no hay nada más que hacer. Sabemos perfectamente que la culpa y la pena de los pecados solo se pueden quitar por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero esta expresión tampoco significa que en base a esa declaración debe eximirse, debe pasarse por alto la responsabilidad que tiene una congregación de disciplinar a aquellos miembros que han ofendido, que han cometido falta grave contra las ordenanzas de nuestro Dios. Tenemos el caso de aquel hombre de la congregación que había cometido fornicación, que nos dice 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, la expresión el amor cubre multitud de pecados, lo que significa es que el verdadero amor entre los creyentes debe pasar por alto aquellas pequeñas faltas que ocasionalmente cometemos. Dejar pasar por alto aquellos fallos menores que cometemos los hermanos los unos con los otros. No hacer pública esas divergencias que a veces surgen entre nosotros, esos deslices, esas indiscreciones que a veces cometemos, esos malentendidos que originan algún disgusto. El amor cubre multitud de pecados, quiere decir que esas ofensas se van a enterrar, que esas ofensas no se van a tomar en cuenta con el firme propósito de que ellas desaparezcan y que no sean un motivo para que Satanás penetre entre los hermanos de la congregación. Porque una vez todos nosotros cometimos falta. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros alguna vez ofendimos. Por tanto, es necesario ejercer el amor para poder sobrellevarnos los unos a los otros, perdonarnos mutuamente, poder correr la carrera que tenemos por delante. Ay, que mis hermanos no son perfectos. Bueno, yo tampoco soy perfecto. Cuando los hermanos se aman los unos a los otros verdaderamente, el amor fluye más rápidamente cuando surgen estos tipos de problemas menores. El versículo 9 nos habla acerca de la hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros. La hospitalidad no es solamente recibir personas en nuestras casas. La hospitalidad también es hacer sentir al otro especial, hacer sentir al otro una persona acogida, hacer sentir al otro una persona amada. Especialmente si se trata de un extraño o si se trata de un hermano de otro lugar. Hospitalidad es tratar a una persona con cortesía, con buena disposición, supliendo sus necesidades, supliéndole de un lugar donde pueda tener comunión y pueda tener aceptación. Recordemos que Pedro le está escribiendo a los creyentes que estaban en persecución y por tanto era muy válida esta exhortación. Pero hoy igualmente tiene la misma validez. Mostrar bondad por un hijo de Dios es contada por nuestro Señor Jesucristo como si se la estuviésemos haciendo a Él mismo. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nos dice Mateo 25, 40. No importa si el favor que nosotros hacemos es grande. No importa si el favor que hacemos es pequeño. De cualquier manera, sea lo que sea, Dios lo ve con buenos ojos y de alguna manera va a ser recompensada. Eso lo dice él en Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero la recompensa en esta tierra no puede ser nuestra motivación. No debe ser el motivo de nuestra hospitalidad.
Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser bondadosos precisamente con aquellos que no nos pueden recompensar. Dice Lucas 14, versículo 12 al 14, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. La exhortación del apóstol Pedro dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y tenemos en la familia costumbres diferentes. Y es probable que en ciertas circunstancias también tengamos comportamientos diferentes. Cuando nosotros nos estamos relacionando con una persona, cuando estamos conviviendo con otras personas, es cuando empiezan a surgir los verdaderos comportamientos, es cuando empiezan a surgir nuestras diferencias. Pero tú viste a fulano lo que tenía puesto. Tú viste a aquel hermano lo mucho que come. Tú viste los modales de ese hermano, de esa persona. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos demostrando el verdadero amor. La siguiente exhortación la encontramos en el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro también exhorta a los creyentes a amarse mediante el uso de sus dones. Cada creyente ha recibido algún don de parte de Dios y como tal debe ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Estos dones son una administración que Dios nos ha encomendado. Nosotros no podemos administrarlo para nosotros mismos. Nosotros no podemos administrarlo con fines egoístas. Nosotros debemos ponerlo al servicio de los demás para la gloria de Dios, para que sirvan de bendición a otras personas. Ciertamente Dios nos ama mucho, pero Él no nos da esos dones para que nosotros lo consumamos de manera privada. No somos receptores de los dones de Dios, no somos receptores finales de esos dones. Dios nos da su gracia, pero esa gracia no debe terminar en nosotros. Nosotros debemos ser un medio, un vehículo, un canal que Dios utilice para que su bendición llegue a otras personas. Debemos ser buenos administradores, como dice la palabra de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que lo que tenemos es por su gracia. Y esa gracia es extraordinariamente variada para cada uno de nosotros. Amarnos los unos a los otros debe llevarnos a administrar nuestros dones para ayudar a otros. Debemos hacerlo de manera tal que reflejen cuál es su origen. ¿Cuál es su origen? Su origen es nuestro Dios. ¿Cuáles son sus propósitos? Sus propósitos son servir de bendición a los demás. El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será alabado por medio de Jesucristo. En otra palabra, si alguien va a hablar en presencia de un creyente, si alguien va a hablar motivado por el Espíritu Santo a la congregación, esa persona tiene que tomarse el asunto muy en serio. Esa persona tiene que hablar con toda la reverencia. Todo lo que diga tiene que ser con plena apegado a lo que dicen las Escrituras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Quiere decir entonces que cuando una persona se pare a predicar o se pare a enseñar, tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios y no puede decir otra cosa que no esté apegado a lo que está escrito. Y aquí encontramos una buena y una mala noticia dependiendo cuál es nuestra actitud. Porque un creyente que es cómodo, que es ligero,
fácilmente lo interpretaría diciendo, bueno, como yo no tengo ese don, entonces eso no es para mí. Y esta es la mala noticia para aquel que piensa de esa manera y que quiere evadir su servicio a Dios. Hemos dicho que si alguno está dotado del don de predicar o de enseñar, debe estar seguro que la palabra que hablan son la misma palabra que Dios quiere que diga en cada ocasión en que lo hace. Pero las palabras de Pedro no se limitan aquí de hablar o predicar. Él está diciendo que si alguno habla, y todo lo que estamos aquí hablamos. Hablamos cuando exhortamos, hablamos cuando consolamos, hablamos cuando animamos, hablamos cuando amonestamos. Todos en algún momento hemos hecho estas cosas. Amar a nuestros hermanos implica exhortar a aquel hermano que está desviándose del camino. Amar al hermano implica consolar al hermano que está pasando por una angustia, una tristeza, una pena. Implica animar, motivar a aquel hermano que está decaído, que está desanimado, que está desmotivado. Implica ser de bendición para otras personas. Todos estamos dotados de algunas de estas cualidades. El énfasis es que cuando nosotros hablemos acerca de la palabra de Dios, nosotros debemos hacerlo conforme a lo que está escrito y no conforme a nuestras consideraciones. Por tanto, si eres un hermano que quiere poner tus dones al servicio de nuestro Señor, entonces eso sí es una buena noticia para ti. Muchas personas consideran que el único servicio importante que puede hacer es aquel servicio donde todo el mundo lo puede ver. Que si no están haciendo algo donde los demás lo puedan ver, entonces ese servicio no es importante. Déjenme ponerle una ilustración. Una de las partes más visibles del cuerpo son precisamente los cabellos. Los hombres tratamos de mantenerlo limpio, mantenerlo recortado, tratamos de estar siempre peinados. Para las mujeres esa es una de las partes más importantes. Una de las partes que le prestan mayor cuidado, una de las partes que le prestan mayor atención. Yo no sé cuántas veces van las damas a un salón, cuántas veces al mes, porque ellas siempre están pendientes de su pelo. Incluso ellas dejan de salir si no tienen el pelo presentable. Y eso es bueno porque los caballeros y las damas ciertamente que eso lo disfrutamos. Pero si tomamos a una persona y le raspamos la cabeza, aunque esa persona se va a ver diferente, esa persona no pierde ninguna de sus habilidades, no pierde ninguna de sus capacidades, ni ninguna de su destreza. Mantiene todas sus facultades con la cabeza raspada, como si tuviera la cabeza llena de cabello. Cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre los cananeos, dice el libro de Jueces en el capítulo 1, en el versículo 3, que al rey que cautivaron, que quedó cautivo, al rey que fue vencido, le cortaron el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. Una parte del cuerpo que todo lo escondemos, no le prestamos mucha atención, muchas veces lo ignoramos y no le damos la importancia que realmente tiene. El dedo gordo del pie es una parte del cuerpo que nos permite a nosotros estar equilibrados. Si nosotros no tenemos el dedo gordo del pie, nosotros difícilmente podemos caminar, incluso no podemos correr. Por tanto, esa parte del cuerpo que no vemos ejerce una importante función en nuestra vida cotidiana. No, hermano, la parte más importante no es aquella que se ve. ¿Saben cuál es la parte más importante? La parte más importante es aquella en la cual Dios te ha dotado para servir, siempre y cuando tú obedezcas a ese llamado. El versículo 11 sigue diciendo, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Pedro se está dirigiendo a aquellos hermanos que han decidido mostrar su amor a través del servicio
a los demás hermanos. Ministrar significa servir, significa ejercer una actividad, participar en la obra de Dios, poner al servicio de Dios los mismos dones que Dios nos ha dado. Es cierto que todos los hermanos no tenemos los dones en la misma medida. Uno tiene más, otro tenemos menos. Pero sea la cantidad que Dios nos ha dado, esa es la cantidad que Él quiere que nosotros usemos. Solo Él sabe por qué nos ha dado esa cantidad. Además, si nosotros no estamos desarrollando los dones que ya Él nos ha dado, ¿para qué nosotros entonces queremos más dones? Ejercitemos nuestros dones y los demás dones vendrán por añadidura. Y cuando nosotros lo hagamos, tenemos que hacerlo con el humilde reconocimiento de que es Dios que nos ha dado esa capacidad. Por tanto, toda la gloria es de Él. Es a Él el único a quien le pertenece. Nadie debe enorgullecerse porque ese don no es propio. Ese don ha sido dado por Dios. Ese don ha venido de lo alto. Nada tenemos que no hayamos recibido. Por tanto, todo el crédito es de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si tenemos algún don, es para presentárselo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es a nuestro Padre a quien le pertenece. A Él todo el poder, a Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios se glorifica a sí mismo a través de su Hijo. Él está obrando a través de la oración. Él está obrando a través de los ministerios de la iglesia. Y cuando leemos este pasaje, vemos cómo la comunidad cristiana se esfuerza por sobrevivir ante la persecución. Pero también nos enseña que debemos mostrarnos el amor uno por otro. Y cuando nosotros estamos haciendo esto, le estamos haciendo frente a la incredulidad, le estamos haciendo frente a la oposición que tiene el mundo por el Evangelio. La oración, el amor, la hospitalidad, el ejercicio de los dones para fortalecimiento mutuos son invaluables ayudas para mantener la fe y sobrellevar la oposición del mundo por el mensaje de salvación. Déjenme decirle algo. La forma como nosotros vivimos refleja lo que nosotros realmente somos. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nosotros nos cansamos de hablarle y hablarle a una persona y esa persona no acepta el mensaje de Jesucristo. Estamos cansados de hablarle, no sabemos qué más decirle. Y ciertamente muchas podrían ser la respuesta. Podríamos encontrar muchas razones muy válidas para que esas personas rechacen el mensaje del Evangelio. Pero hay una razón que tal vez no le estamos prestando suficiente atención. Una razón que debe ponernos a pensar muy seriamente. Muchas personas no aceptan el mensaje de salvación porque muchas personas consideran que nuestro evangelio es trivial. Que nuestro evangelio es trivial. Y esas palabras deben dolernos. ¿Les parece que es trivial porque no es suficientemente transformador? No es suficientemente real y no lo es por la forma en cómo nosotros vivimos. No lo es porque nuestro argumento de evangelización no son compatibles con la forma en cómo nosotros vivimos. No lo es. No lo es porque no es compatible con la fe que profesamos. No es compatible con esa fe que debe ser coherente, como veíamos en el mensaje de esta mañana. No es compatible con la obra del Espíritu Santo que debemos llevar en nuestras vidas. Es cierto, el Espíritu Santo es que convence, que le da convicción de pecado a una persona y a través del Espíritu Santo que esa persona llegue a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Solo Él, mediante su gran misericordia, es que tiene poder para traer a un pecador a su rebaño.
Pero cuando nuestro testimonio no es cónsono con su palabra, cuando nuestro testimonio es diferente a nuestras enseñanzas, no es verdad. No es verdad que seremos nosotros el medio mediante el cual el Espíritu Santo va a actuar. Esa persona podrá ser salva. Va a ser salva si Dios lo decide, pero no lo va a hacer por medio de nuestro ejemplo de vida. Los apóstoles, cuando evangelizaban, ellos lo demostraban en su forma de vivir. Ellos persuadían a los inconversos mediante las Escrituras, pero también los persuadían en cómo vivían. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo puso toda su confianza en el poder del Espíritu Santo, pero no por eso él dejó de vivir como un verdadero hijo de Dios. Los actos de un verdadero creyente son consecuencia de lo que cree. No solamente predica con sus enseñanzas, sino también predica con su forma de vivir. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, tal como vemos en el mensaje de esta noche, ciertamente debemos conocerte cada vez más, buscarte a través de tu palabra. Debemos estudiarla. Pero tener ese conocimiento, Padre, no es suficiente. Nosotros también, Padre, tenemos que pensar. Tenemos que controlar nuestra vida, tenemos que actuar conforme a ese conocimiento. Padre, el objetivo es que seamos verdaderamente íntegros, diáfanos en nuestras formas de vivir. Padre, el hecho de que reconocemos que estamos un cuerpo corruptible, que no sea una excusa para nosotros descuidar nuestro testimonio, sino que esa desventaja sea un reto para nuestras vidas. De manera que nosotros procuremos agradarte en todo lo que hagamos. Sabemos que no podemos por nuestra fuerza, sino, Padre, clamamos a ti. Danos la confianza de que tu Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Te pídenos paz, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Mira que se inicia esta semana. Cuídanos, protégenos en todo momento. Y que en todo momento, Padre, nosotros podamos reflejar el Cristo que gobierna nuestras vidas. Amén.